recurso presentado por Movimiento Ciudadano y está pendiente en el Tribunal Electoral. Así es, inclusive hicimos ayer mismo se hizo un análisis, el que les comento, el análisis entre el planteamiento de Movimiento Ciudadano que fue resuelto ayer y el planteamiento del tribunal para ver si quedaban algunas partes pendientes y que la Corte fuera a analizar al momento de resolver el tema del tribunal. Ahí más nos percatamos, o sea, ya en el análisis acucioso, de que los planteamientos son, o sea, lo que buscan es lo mismo, pero no solo eso, sino que en la forma en que redactaron los recursos, yo entendería que con diferentes abogados, con diferentes asesorías jurídicas, porque pues una cosa es un partido, debería de ser, y otra cosa es una autoridad electoral, ahí nos encontramos con textos idénticos a la letra. Vamos a terminar de revisarlo bien, pero los planteamientos de fondo, yo lo puedo decir, son casi los mismos, entonces pues seguramente la Corte va a resolver de la misma manera. Alegaban la acción de inconstitucionalidad. Ajá. Hubo una acción de inconstitucionalidad que haya la Suprema Corte. Ajá. ¿Cómo? Lo que pedía Movimiento Ciudadano era una acción de inconstitucionalidad, que Así algún es. artículo de la Constitución había sido violentado. Así es. ¿Fue avalado eso por el... No, nada más se anuló un apartado del artículo 6 y un apartado del artículo 21, si mal no recuerdo. Con gusto les podemos compartir el documento en donde hicimos la relación de las partes para que ustedes tengan la información mayor, pero la mayor parte de la reforma fue avalada, incluyendo, lo vuelvo a decir, ese tema que tanto fue atacado, el tema de los debates, que los debates no fueran obligatorios, sino que decidiera la o el candidato a acudir. La Corte dijo que era constitucional, y lo vuelvo a decir, repitió el argumento que dijimos varias veces: el que no quiera ir, pues si así fuere, sufrirá las consecuencias, cada quien generará su estrategia de búsqueda del voto. Y lo vuelvo a decir, la Corte, si ustedes ven la transmisión de la sesión, se van a encontrar con la misma argumentación que yo les comento. Y debo de precisar también, recuerden que también hay una impugnación pendiente en la Sala Superior que presentó el mismo Tribunal Electoral a espaldas del Congreso, porque lo hicieron de una manera, se autoimpugnaron para que no nos enteráramos. Cuando nos enteramos, acudimos a la Sala Superior en la Ciudad de México, les manifestamos la existencia de la acción de inconstitucionalidad presentada por Movimiento Ciudadano, y la Sala Superior suspendió el trámite de la impugnación del tribunal hasta que se resolviera en la Corte. Al resolverse ahora en la Corte la impugnación de Movimiento Ciudadano y muy seguramente la del Tribunal Electoral en los siguientes días, pues esa suerte seguirá la impugnación de la Sala Superior, porque esto ya está resuelto. Lo vuelvo a decir, la mayor parte de la reforma, también hay otro apartado de invalidez, pero también aquí hicieron un pronunciamiento importante en donde se establecieron derechos a favor de las personas con discapacidad. Entonces la Corte dijo, no los consultaron, aún en lo positivo hay que escuchar a las personas con discapacidad previa consulta, pero dice, se sostiene la reforma como tal porque genera beneficios, pero conmina al Congreso a que después de pasado el proceso se haga una consulta para ver si el elemento diseñado por el Congreso cumple o no con lo que las personas con alguna clase de discapacidad piensen. Pero por su presencia, derivado de que algunos compañeros de ustedes el día de ayer me ubicaron para pedirme una consulta en relación al tema que ayer resolvió la Suprema Corte de Justicia, pues le pedí al director de comunicación que los convocara para poder dar precisiones, las que ustedes consideren y que podamos dilucidar. Como saben, la última reforma electoral que planteamos aquí en el Congreso de Baja California, que pasó por la Comisión de Gobernación, fue impugnada por el Partido Movimiento Ciudadano, y también hay una impugnación del Tribunal Electoral del Estado en la Suprema Corte. El día de ayer la Suprema Corte sesionó el asunto y validó la mayor parte de la reforma que expedimos aquí en el Congreso de Baja California. Lo más importante, que fue algo que la verdad sí nos llamó mucho la atención, es que las partes en donde se dijo que no habíamos convocado, que habíamos dejado fuera del proceso legislativo al Tribunal Electoral, la Suprema Corte dijo que eso no era así, que validó el proceso llevado por la Comisión de Gobernación en cuanto a sus sesiones, el proceso de elaborar el proyecto, la dictaminación y aprobación en comisiones. Fue un proceso que cumplió tanto con la ley orgánica como con la Constitución del Estado. Nunca se les dejó inauditos. Fue un tema que inclusive ustedes recuerdan se llevó hasta el Pleno, bajo argumentaciones de algunos
de los intervenientes en el debate, en el sentido de que se había dejado fuera al tribunal. Eso la Corte dijo que no era así, que tuvieron conocimiento y bueno, pues debieron de haber esgrimido sus razones en vez de presentar escritos donde decían que no se les escuchó. La parte, por ejemplo, de los debates, que tanto también fue señalado, la Suprema Corte dijo pues, los mismos argumentos que vertimos precisamente el día de la sesión y el día de la dictaminación, que no es una obligatoriedad que inclusive dimane de la Constitución y que en todo caso el que opte por no ir a un debate pues puede ser en su perjuicio de no tener la oportunidad de difundir sus ideas y en todo caso asumir esas consecuencias si las hubiere, pero que no era inconstitucional el hecho de que estuviera en una situación optativa de acudir o no a un debate electoral por una candidatura, la que fuere. También unos argumentos en el sentido de que habíamos actuado fuera del término que la Constitución marca como veda electoral, porque también resolvió la Corte que esa veda electoral, en el caso de nuestra reforma, no aplicaba porque Baja California el proceso corresponde a fechas distintas del federal, y también dijo que en esa parte no procedía. Algunas partes sí, lo que ustedes recordarán, el tema de que si el Tribunal Electoral debe de tener una decisión unánime o no para el tema de sesionar públicamente o sesionar por vía remota, como desafortunadamente lo han hecho por mucho tiempo, dejando afuera pues la presencia inclusive de los medios de comunicación. En esa parte sí les concedieron, pues dijeron que pues, ¿por qué tendría que ser unánime, no? Al menos ahí debo de reconocer que lo intentamos. Pero bueno, esperemos que sea una cuestión en donde el mismo tribunal entienda que la transparencia es uno de los valores de la democracia y que pues la respeten para que no se cuestionen sus decisiones por ese tipo de actos. Y el tema del presupuesto también, ahí invalidaron el tema de la unanimidad, pero se respetaron las partes en cuanto establecimos procedimientos para el respeto de la autonomía de las ponencias en el tribunal, el tema de la circulación previa de los proyectos y una serie de cosas que nosotros procesamos aquí como una manera de un mejor funcionamiento del tribunal, derivado de situaciones que han sido públicas y notorias, pues se sostuvieron al análisis constitucional. E inclusive cuando analizó la Corte y hubo un debate muy interesante en cuanto a que si la autoridad electoral puede o no involucrarse en la vida interna de los partidos políticos. Ahí fue un debate interesante donde hubo votaciones en donde unas partes no alcanzaron la invalidez porque solo tuvieron 7 votos contra 5, si mal no recuerdo, y otras que obtuvieron 8, o sea, el límite de la invalidez, que fue la parte solamente en cuanto a que la autoridad electoral sí puede analizar la vida interna de los partidos políticos, no solo para reponer procedimientos, pero sí validó la parte en donde dijo que la intervención de la autoridad electoral debe de ser debida. Nosotros establecimos que no podía ser de manera indebida, es decir, que se tiene que justificar la razón por la cual se interviene en la vida interna de los partidos. Ahí fue un debate interesante y sí se dijo que no pueden limitar los alcances de las resoluciones a solo para efectos, es decir, para reponer el procedimiento, sino precisó esa parte la eliminaba, pero validó la parte en que no debe de ser indebida la intervención de una autoridad electoral en la vida interna de los partidos políticos. Este fue parte de la reforma, inclusive, si ustedes recuerdan, fueron partes de ese ministro Carranca, si mal no recuerdo, dijo, en el análisis de la reforma federal yo voté de una manera, pero ahorita me voy a separar de esa opinión, porque en la legislación de Baja California lo diseñaron de una manera distinta. Pues básicamente la mayor parte de la reforma última del Congreso del Estado fue validada, pero lo más importante, sí, también lo vuelvo a decir, es que esa parte en donde se trató de decir que no escuchamos y que no citamos al Tribunal Electoral, pues fue desestimada. Como ustedes saben, lo vuelvo a decir, esta impugnación la presentó el Partido Movimiento Ciudadano, pero en un análisis que hicimos de las impugnaciones del Partido Movimiento Ciudadano en relación a la impugnación que presentó el Tribunal Electoral, curiosamente, y seguimos revisando el documento, hay textos casi y otros idénticos en el planteamiento, a la letra, planteamientos completamente idénticos, hasta renglón por renglón.
vamos a terminar de revisar esa parte, porque pues una es una impugnación de un partido político y otra es la impugnación de un tribunal, de una autoridad electoral que va finalmente a revisar la legalidad, constitucionalidad del proceso político en el que nos encontramos 2023-2024 en Baja California. Eso en términos generales es lo que les podría yo comentar ahorita y pues, con gusto responderé las precisiones que ustedes ocupen. Lo que resolvió ayer entonces en la